Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un cierto aire de optimismo circula ya en Francia en torno a la pandemia de COVID-19, a pesar de que los expertos recomiendan mucha prudencia. Optimismo que anima las manifestaciones culturales que se multiplican aquí en París, como es el caso de la Maison de l'Amérique Latine, que inaugura este jueves una exposición de Alicia Paz, artista exuberante, en cuyas pinturas e instalaciones la figura femenina es protagonista. Para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Alicia Paz ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Alicia. Muy buenas tardes. Muchas Alicia, gracias por tenerme aquí. Es un placer tenerte entre nosotros. Has venido maravillosamente acompañada por Laszla Esquivel, una de las comisarias de la exposición. Buenas tardes, Laszla. Buenas tardes, Bienvenida gracias también. por la invitación. Es un placer. Permitidme que explique antes que nada que Alicia Paz ha nacido en la ciudad mexicana de Monterrey. No. En la Ciudad de México. En Ciudad de México, perdón, he leído en algún lado que era Monterrey, nos equivocamos. En 1967, eso sí. Eso sí. Y que me gustaría que nos contases de qué modo esos 18 años que has vivido en México marcan tu manera exuberante, como decíamos, de abordar el arte. Sí, quizás la estética muy barroca de la cultura mexicana, de diversas épocas, sí, me marcó en mi infancia. Y sí siento que mi identidad es como arborescente, porque he echado raíces en México, es el país en el que me crié, pasé mi infancia y mi adolescencia, pero he tenido la suerte de vivir en varios países. O sea, México me dio como el tronco y luego las ramas, pues tengo una rama estadounidense, una rama francesa, una rama alemana, británica, vivo en el Reino Unido desde hace 20 años. Y todas esas ramas están interconectadas. He leído en algún lado que dibujabas siempre cuando eras pequeña, ¿es cierto eso? Sí, dibujé mucho. Me encantaba, o sea, la tarea si nos daban tarea de arte en la escuela, pues yo me la llevaba a mi casa y me pasaba toda la tarde, 6 horas, y hacía más de lo necesario. ¿Cuándo decides que vas a estudiar arte? ¿Te vas a ir a Berkeley, California, para estudiar? ¿Qué es lo que hizo ¿Quién te empujó quizás para eso? Bueno, mi madre es de Estados Unidos, es de San Francisco, entonces era como un lugar muy natural para mí. ¿Tenías familia? Tenía familia ahí, entonces me resultó muy fácil estudiar ahí. Pero fue realmente cuando me trasladé a París, a Francia, 4 años después aproximadamente, cuando ahí sí dije, esto es lo que tengo que hacer. Es definitivamente la profesión y la vía que quiero tomar en mi vida. Son universos opuestos, ¿no? California y muy París. Sí. Y creo que es como el ADN de mi trabajo, tiene como ingredientes de todos estos lugares en los que he estado. De México probablemente el color y el lado muy lleno, muy barroco. No barroco, sino el ¿cómo se dice? Churrigueresco. Ese, churrigueresco. Gracias. Y de California, pues el lado pop, del arte pop. París, pues el lado rococó. También el énfasis en la historia del arte, como el arte en un pedestal. Y del Reino Unido, pues quizás un lado más gótico y un regreso a la naturaleza también. Empecé a pintar los árboles o a usar el tema del árbol y del agua, sobre todo en el Reino Unido. Cuando llegas a París, tienes ya más de 20 años quizás. Sí, tenía 22. ¿Cómo viviste ese traslado, esa mudanza? Pues fue fascinante para mí, porque yo no, o sea, tuve una infancia bilingüe con español e inglés, pero Francia sí fue un descubrimiento cultural completamente ajeno para mí. Sí me tuve que adaptar, sí tomó mucho esfuerzo, pero lo disfruté también. Fue muy interesante. Y tuve la fortuna de ingresar a Bellas Artes de París, a la Escuela de Bellas Artes.
Algo que no es fácil, ¿no? No, no, tuve que intentar 2 veces. La segunda vez me aceptaron ya en tercer año. Hice también un periodo corto en la Sorbona también, antes ¿Qué de entrar. ambiente había en Bellas Artes, que era a principios de los 90? Sí, no, era fascinante, porque había profesores muy tradicionales o muy vanguardistas. Había una gama de, bueno, de todo realmente. Y también en las técnicas podía uno aprender mosaico, fresco, serigrafía, o sea, técnicas muy, muy tradicionales. Y luego había pues un taller de informática o había artistas completamente, o sea, realmente una gama muy La- diversa, sí, y ¿Llegaste a muy cruzarte internacional. con Antonio Seguí, por ejemplo, que era Sí, sí, profesor, sí, sí, sí. De hecho, gran lo seguí visitando pintor en Nueva argentino, York algunas veces, sí. Colega catalán tuyo. por supuesto? Cuéntanos, ¿cuándo empiezas a exponer? ¿Ya aquí en París empiezas a trabajar? Sí, la Escuela de Bellas Artes de París, la verdad, fue maravillosa en todos los sentidos, pero sobre todo al graduarme, fue muy generosa en su apoyo hacia los graduados recientes. Hubo un concurso Aide à la première exposition. Convocaron a varias galeristas, a varios galeristas a ver las obras de los recién graduados. Recibí un premio por medio de como este jurado de galeristas, lo que me consiguió una primera exposición individual con un catálogo pagado en aquella época era la Delegación Arts Plastiques. La ciudad de París también me compró un cuadro justo en ese momento también y el FRAC Île-de-France. Entonces hubo un concurso de circunstancias muy positivo que hizo que me afirmó mucho en mi profesión en ese momento, porque el momento de salir de escuela de arte el pasaje a la vida profesional no No es es fácil. fácil y hay gente que pues Expliquemos que sí. FRAC son los fondos regionales Sí, de arte sí, sí, contemporáneo, Fondo ¿no? Regional de Arte Contemporáneo que los hay en cada región de Francia Y y que que es como casi una beca para sí tienen una artistas, ¿no? política de adquisición regular, o sea, Importante. que mantienen regularmente. Y de pronto te surge una residencia de 3 meses en Londres Sí, bueno, eso y ya llevas fue algunos años 20 años después. llevas en Sí, sí, Londres. sí, ¿Qué pasó? sí, pues mi marido y yo pensábamos que nos íbamos un año a Londres y pues 20 años después seguimos allí. Así que cuidado con el que se vaya a Londres porque es una Has ciudad. comentado alguna vez, Alicia, que Londres es una ciudad abierta, multicultural Sí. y que nunca acabas de descubrir. Quizás París se está convirtiendo en una ciudad museo, es menos abierta, menos multicultural que antes. No sé si estoy de acuerdo. Creo que quizás lo fue en algún momento, pero pienso que París sigue reinventándose también. También el mundo del arte es cada vez más, yo creo que estás de acuerdo, Laszlo, está súper globalizado, o sea, cada día más con los medios, internet, las redes sociales. Creo que Francia está en una muy buena posición internacional y multicultural, tal como el Reino Unido. A cada uno a su manera. O sea, también las relaciones creadas por la historia del país, el pasado colonial o descolonial ahora, crean ingredientes culturales diferentes en cada país, lo que lo vuelve mucho más interesante. O sea, yo viviendo en Francia, pues pude acercarme a culturas africanas y quizás en Inglaterra más a India o a Asia. Asia, sí. Por supuesto. Quizás el mercado del arte en el Reino Unido es más ágil, pero no tiene el apoyo del Estado que quizás puedes encontrar aquí Eso en sí Francia, ¿no? es cierto, es más, bueno, quizás Laszlo pueda opinar más al respecto Cuéntanos, sobre las Asa, conoces bien el instituciones. mercado británico. Pues sobre todo ahora después de Brexit también París está teniendo un empuje y una burbuja súper importante. Galerías se están moviendo de Inglaterra a Francia, a París en particular, eventos, el mercado se está consolidando como otra vez este renacimiento de París como la cuna de capital europea. Nunca ha dejado de serlo, pero comercialmente está tomando mucho más fuerza. Por cierto, ¿cómo has vivido el Brexit para una Ah, multicultural como sí, tú, Alicia? pues la mayoría, bueno, Londres no es una ciudad del Brexit. El Brexit en realidad pasó, o sea, tuvo el éxito, o no el Es más éxito, pero rural. pasó, sí, es más, es una situación nacional bastante compleja y Londres no se reconoce en esa decisión, la verdad. O sea, si tomamos el porcentaje de la gente en Londres que votó por Brexit, no es la mayoría.
Yo estoy me hace muy triste porque para mí Europa pues es mi casa, entonces ahora. Y, y bueno, pero uno tiene que adaptarse a la situación. Y quizás no será permanente, no sé, veremos qué nos trae el futuro. No hay que ser Sí, negativo ni sí, pesimista. sí, sí. Eh, Volviendo a la exposición que inauguras este jueves en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, quizás Lasa puede contarnos qué es lo que te ha interesado del trabajo de Alicia Paz. Alicia su compromiso con la investigación es maravilloso. Es descubrir junto con ella no solamente las pinturas, sino todo lo que hay detrás de eso y cómo se conecta una cosa con otra. Es coherente, es consistente, una pieza con otra. Y además hemos estado trabajando en este proyecto juntas todo un año, son 3 etapas. Este es el tercer capítulo que estamos haciendo, 2 previos en Inglaterra. Y esa parte en la que hemos estado trabajando juntas, en la que nos hemos estado conociendo más profesionalmente y también personalmente, ha sido muy rico para la parte curatorial. Desde mi lado, entender mucho mejor dónde van las piezas, cuál es la conexión intelectual, artística, estética. Ha sido muy rico, y con cada contexto también que se han nutrido las piezas ha sido muy interesante. Pues son obras muy atractivas, no todo el arte contemporáneo es atractivo, ¿no? Que debería serlo, quizás no sé. Cuéntanos. Ay, muchas gracias por esa opinión. Sí, bueno, deseo que mis obras tengan registros a la vez visuales, que sean ricos, que interpelen al público, que lo seduzcan, pero que al seducirlo también le aporten todo tipo de otras capas, ¿no? De conocimiento, también de una emotividad. Y sí deseo celebrar pues, a muchas mujeres a través de este cuerpo de obra, este conjunto de obras. Sí. Alicia, ¿cómo nace ese amor desmesurado por los azulejos portugueses Ay. que vemos en tu exposición? Sí, en realidad en las obras que expongo en la Casa América Latina hay referencias a todo tipo de azulejos mexicanos, de la Talavera, holandeses, el Delftware, también del Delftware británico, que hay bastante, Portugal, y eso, o sea, es un como territorio iconográfico muy, muy rico y apropiado para mí en lo personal, porque refleja mi nomadismo, mi manera de ser como artista itinerante de un país a otro, que he andado como gitana de aquí para allá. Pues yo crecí en México viendo Talavera, y cuando me mudé muchos años después a Europa, todo eso resonó como placenteramente dentro de mí, porque me recordaba a México, pero a la vez era ligeramente diferente. Y estas baldosas de cerámica pues son como pinturas también, alguien las pintó a la mano. Me interesa mucho la estructura conceptual del mise en abîme, del cuadro dentro del cuadro. Entonces, si yo pinto una copia de un azulejo que alguien pintó a mano en el siglo XVIII y que yo me encuentro la fotografía en un catálogo, en una tarjeta postal en un museo, o sea, es como toda una serie de interpretaciones que se sobreponen, ¿no? Y eso me interesa mucho. Hablando de emociones, dan una impresión casi nostálgica, ¿no? De figuras que han desaparecido. Y en el fondo es arte popular, el verdadero arte popular, Sí. que la gente podía comprarse y poner en su casa, ¿no? Sí. Lo que no todo el mundo podía comprarse un cuadro. Sí, tenían mucha popularidad. No, la estética del azul y el blanco gusta en todos los lugares. O sea, obviamente viene de China y de Irán en un principio, pero México pues es como el punto de confluencias, porque venía el comercio colonial de España, que traía las porcelanas azul y blanco de China, pasando por Filipinas, llegaban a Acapulco. De Acapulco pasaban por el centro del país, pasando por las industrias de cerámica de Puebla de la época colonial, y luego se iban a España. Y los ceramistas mexicanos pues veían pasar todo eso y dijeron, I want some of this. Y en el Museo de Artes Decorativas en Londres, el Victoria and Albert Museum, que me encanta visitar regularmente, tienen 2 cerámicas, 2 envases enormes de México, de Talavera, con motivos chinos o chinescos, pintados por ceramistas mexicanos en 1700,
que representan figuras chinas, pero con un quetzal al lado. Entonces es la globalización antes de... Viene de sí, anunciada. ¿Quiénes son estas mujeres que aparecen en tus azulejos? Sí, ¿Son conocidas? Sí, algunas son muy conocidas, otras menos. Otras son de mi vida personal, pueden ser amigas o familiares. Esa es en la tercera etapa que mencionaba Laszlo, que este proyecto ha tenido 3 etapas. Y en cada etapa hemos querido tener una relación dinámica con el contexto. Entonces, en la primera etapa, que fue en Southend-on-Sea, que es cerca del estuario del Támesis, una ciudad pequeña cerca de Londres, quise pintar 2 retratos de unas nadadoras, las primeras que cruzaron la Mancha nadando en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Entonces ese contexto me inspiró a investigar a esas 2 mujeres y a pintar su retrato. Y entonces se unieron ya a un grupo que existía ya, que había pintado yo antes. Entonces es como bola de nieve. En cada lugar en el que expongo la serie se van añadiendo personajes más vinculados a ese lugar. Y en el caso de la Casa América Latina, como viví tantos años en París, realmente siento que tengo una relación bastante íntima con la ciudad. Quise incluir a familiares y amigas, además de mujeres de la historia que me inspiran y que admiro. Porque mis amigas y mi familia pues también me inspiran y también las admiro. Y finalmente están juntas en esta exposición. Están juntas y mezcladas y luego se crean relaciones entre ellas, según también en el proceso que hicimos con Laszlo para colgarlas, y en el texto que escribió Julie Cren, la otra co-curadora, pues se ha hecho como una simbiosis de muchas relaciones, algunas inesperadas, otras más voluntariamente puestas en escena. También es como un árbol genealógico espiritual, digamos, o metafórico de un retrato de mis intereses y de mis inspiraciones. ¿Tus obras son puramente trampantojo o has pintado cerámica y cosido tu pintura? Sí, tanto me interesa la cerámica o me gusta, que sí he empezado a aprender a hacer cerámica. En esta exposición hay unos collares gigantes de esferas de cerámica. Baldosas planas no he hecho, pero el trampantojo me encanta porque es como disfrazarse, un medio de expresión que se disfraza como si se hace pasar por otro. Eso siempre me ha fascinado. ¿Qué se siente al inaugurar una exposición en la Casa de América Latina después de 2 años de cierres, de anulaciones? ¿Cómo has vivido tú estos años? La inauguración yo la anticipo, la espero como una gran fiesta, una celebración muy alegre, un evento muy alegre y festivo. Y sí, la verdad es que Laszlo sabe, como todos, hemos luchado por llevar a cabo, y con el equipo maravilloso de la Casa América Latina igual. Todo el mundo ha cooperado a pesar de los obstáculos de la pandemia a seguir adelante. Y bueno, se tuvo que posponer, o sea, la fecha de la exposición cambió un par de veces, pero siempre seguimos con la persistencia de seguir adelante y... Se siente un cierto alivio, ¿no? Sí, aquí en París, quizás en el mundo. ¿Lo sientes igual, Laszlo? Sí, además creo que un poco, sin caer en lo cursi, pero crisis es oportunidad, un poco. Y de verdad creo que nos ha dado, lo platicábamos Alicia y yo, nos ha dado muchas oportunidades esto, porque nosotros teníamos pensado inaugurar esta exposición a finales de 2019. Y 2 años después aquí estamos, por fin. Ahora sí, entonces decíamos, wow, lo logramos, aquí estamos. Pero también nos dio mucha oportunidad como para sumar piezas nuevas, para concebir la exposición diferente conceptualmente, para tejer esas partes y asegurarlas mucho mejor, en entender también el trabajo nuestro como curador artista. Eso, la parte multicultural, la parte de retos de todo esto, creo que enriqueció mucho el resultado al final. Pues siendo positivo, del otro lado el público está hambriento de exposiciones, conciertos, teatro. ¿No sentís eso también, no? Imagino, ¿no? Sí, también de vernos, aunque sean enmascarados, pero de vernos los ojos, por lo menos, de vernos en persona, así todo el mundo está feliz de poder hacerlo, y qué bueno que
que actualmente la situación lo permite. ¿Sí? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita a partir de este jueves en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para la exposición Juntas de la artista franco-mexicana Alicia Paz. Muchísimas gracias, Alicia, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lasla, también. Permitidme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, en México seguro también, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica y de la red TAL, una red que reúne todas las televisoras públicas latinoamericanas y también televisoras universitarias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.